Bienvenidos a Entendiendo el significado de los espectros de vibración, parte 1, por Vibrotecnología, en Vibration Cloud. Como ya vimos en otro video de la serie, el movimiento armónico simple se caracteriza por tres parámetros fundamentales, uno de los cuales es la amplitud. Esta ilustración muestra cómo esta masa sujeta de un resorte en vibración libre sube y baja cantidades iguales, lo cual produce una señal simétrica alrededor del cero. Cuando graficamos esta posición en el transcurso del tiempo, aparece la onda senoidal con su ya conocida amplitud positiva y negativa simétricas. La amplitud de vibración se puede caracterizar de varias maneras. Las más usuales se presentan en este dibujo. Podemos hablar del valor pico, el valor pico a pico, o bien el valor RMS de una onda senoidal. Precisamente para este tipo de ondas, el valor pico a pico es justamente el doble del pico, y el valor RMS es igual al valor pico dividido entre raíz de 2, lo cual equivale a 1.4142. En mecánica se estudia el movimiento, y el movimiento se suele caracterizar por tres fenómenos físicos muy relacionados entre sí pero diferentes, que son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Supongamos tres vehículos, un automóvil, un camión y una bicicleta, que han estado siendo conducidos a 10 km por hora durante una hora. Y en el preciso instante que observamos, el conductor del automóvil pisó a fondo el acelerador, el conductor del camión pisó a fondo el freno y el ciclista continuó exactamente como venía. Eso significa que ambos tienen el mismo desplazamiento, es decir, los tres han recorrido 10 kilómetros. En el instante mostrado, ambos tienen la misma velocidad, 10 kilómetros por hora. Pero el automóvil tiene una aceleración mayor a cero, está incrementando su velocidad. El camión tiene una aceleración negativa, quiere decir que está disminuyendo su velocidad, mientras que el ciclista tiene una aceleración exactamente igual a cero, quiere decir que mantiene su velocidad exactamente igual. En el caso de la vibración, el desplazamiento, velocidad y aceleración de la partícula, es decir, de la masa, también son muy importantes de describir. Si decimos que el movimiento es positivo hacia arriba, entonces podríamos observar que cuando la partícula se encuentra en la parte superior, como se ilustra en el extremo izquierdo de la figura, el desplazamiento es máximo positivo y sabemos por experiencia que en ese momento la velocidad se detiene, es decir, la partícula adquiere una velocidad cero y la aceleración es máxima negativa, puesto que el resorte está completamente comprimido, empujándola con su mayor fuerza a la masa hacia abajo. Cuando pasa por el punto de equilibrio, tanto el desplazamiento como la aceleración son iguales a cero, puesto que ahí establecimos nuestro punto de referencia, y el resorte se encuentra completamente relajado, es decir, ni comprimido ni elongado, por lo cual no ejerce fuerza, y por esa razón la aceleración es cero. Pero sabemos también que en ese punto su velocidad es máxima, aunque en ese caso sería negativa, puesto que se dirige hacia abajo. La masa continúa su viaje hacia la parte más negativa de la trayectoria, hasta donde alcanza su máximo desplazamiento negativo, se vuelve a detener instantáneamente y debido a que el resorte se encuentra en su máxima elongación, tendrá una aceleración máxima y esta vez positiva, es decir, dirigida hacia arriba. Pasará la partícula de nuevo por el punto de equilibrio con velocidad máxima positiva, desplazamiento y aceleración cero, para llegar nuevamente al punto de origen, donde de nuevo el desplazamiento es máximo positivo, la aceleración máxima negativa y la velocidad cero. Este ciclo se repetirá vez tras vez en tanto el sistema permanezca sin amortiguamiento. La amplitud de vibración, por lo tanto, se puede medir para desplazamiento, para velocidad o para aceleración, y aquí mostramos las unidades usuales para vibración de maquinaria. El desplazamiento suele medirse en micrómetros pico a pico o en milésimas de pulgada pico a pico.
La velocidad suele medirse en milímetros por segundo RMS o pulgadas por segundo pico, aquí mostradas sus siglas en inglés inch per second. Y la aceleración suele medirse en Gs, es decir, múltiplos de la aceleración de la gravedad, RMS. Otro parámetro importante del movimiento armónico simple es la frecuencia. Si observamos de nuevo el ejemplo de la masa colgada del resorte que está oscilando, podríamos utilizar un cronómetro para medir el tiempo que requiere una oscilación completa. Gráficamente tendríamos una distancia horizontal, que es el tiempo necesario para esta oscilación completa. Este ciclo, este periodo, se denota con la letra T mayúscula. Si sacamos el recíproco del periodo cuando éste está medido en segundos, obtendremos entonces la frecuencia en Hertz, que simplemente significa el número de oscilaciones que se dan en una unidad de tiempo. Solemos utilizar también las unidades revoluciones por minuto o ciclos por minuto cuando hablamos de maquinaria rotativa. Es muy importante entender que CPMs y RPMs son unidades completamente equivalentes. Los Hertz se podrían calcular a partir del valor de CPMs o RPMs, simplemente dividiendo este último número entre 60. En la vibración, sin duda alguna, el parámetro más importante es la frecuencia. Podemos tener frecuencias altas y bajas, pero estos términos desde luego son relativos. Para nuestra discusión veamos un ejemplo con el que estamos muy familiarizados. Un mamífero cuadrúpedo, en este caso un perro, que se sacude para librarse del agua de su pelaje. Esta gráfica, muy interesante, nos muestra la frecuencia de oscilación de diferentes mamíferos cuadrúpedos en función de su masa. Por ejemplo, un ratón adulto, un perro grande o un oso pardo. Esta gráfica muestra claramente que mientras mayor masa tiene el animal, la frecuencia de oscilación va disminuyendo. Pero también se puede desprender de esta información esta conclusión muy importante. Dado que los animales más grandes van a describir un arco de oscilación mayor, podemos afirmar que la amplitud de la oscilación, es decir, el desplazamiento de la vibración, aumenta conforme disminuye la frecuencia. Tenemos más desplazamiento para menores frecuencias. Esta es la ecuación del desplazamiento de vibración para un movimiento armónico simple. La amplitud de vibración se representa con la letra A mayúscula. Ustedes saben que en física se dice que obteniendo la segunda derivada del desplazamiento conforme al tiempo, obtenemos la aceleración, cuya amplitud es A omega cuadrada. A es, de nuevo, la amplitud del desplazamiento y omega es la frecuencia de oscilación. Aquí es muy importante notar que conforme aumenta omega, A disminuye, según vimos en el ejemplo anterior. Pero aquí la frecuencia se encuentra al cuadrado, por lo cual es el término que tiene mayor peso numéricamente hablando. Y es por esta razón que conforme aumenta la frecuencia, la aceleración aumenta, a pesar de que el desplazamiento disminuye. Un fenómeno muy importante es el de la velocidad, cuya amplitud es A omega. A, la amplitud del desplazamiento, disminuye con la frecuencia, es decir,
Mientras omega es más grande, A es más pequeña. Pero el producto, es decir, A por omega, siempre se tratará de un número más grande conforme el otro es más chico y viceversa. Todo esto, que ya puede parecer bastante confuso a estas alturas, se puede resumir de la siguiente manera. Cuando estamos midiendo desplazamiento, nos vamos a dar cuenta que conforme vayamos teniendo frecuencias más bajas, el desplazamiento será mayor. O dicho de otra forma, el desplazamiento acentúa ampliamente las bajas frecuencias. Por su parte, la velocidad responde de forma bastante plana a todas las frecuencias, mientras que la aceleración va a acentuar ampliamente las altas frecuencias. Todo esto quiere decir que si en una máquina queremos observar fenómenos de baja frecuencia, deberíamos enfocarnos en el desplazamiento. Si por el contrario queremos observar fenómenos de alta frecuencia, deberíamos entonces graficar la aceleración. Cuando tenemos interés tanto en altas como en bajas frecuencias, será entonces recomendable medir la velocidad de vibración. ¿Cómo se hace esta selección? ¿Cómo escogemos cuál de los parámetros vamos a medir? Es un tema que veremos en otro video más adelante. Pero ahora es muy importante reconocer que la vibración la vemos nosotros como un efecto, no como una causa. En la máquina hay fuerzas. Estas fuerzas producen la vibración. Y sabemos que a la larga estas fuerzas terminarán por destruir nuestra máquina. Eso es lo que le da trabajo a la gente de mantenimiento. Si las máquinas no se destruyeran, si el material no resintiera los efectos en el largo plazo de la vibración, de las fuerzas que la producen, entonces nosotros los mantenistas no tendríamos trabajo. Cuando en un material se aplica una fuerza, esta va a tender a elongar el material. La fuerza puede ser suficientemente grande como para elongar tanto el material que termine por romperlo. Cuando nosotros medimos aceleración de vibración, debido a la segunda ley de Newton que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces estamos midiendo indirectamente las fuerzas que actúan sobre la máquina. Repito, medir la aceleración de vibración es una manera indirecta de medir las fuerzas que están actuando en la máquina. Estas fuerzas producen deformación en el material, y la deformación en el material, a la cual llamamos X o desplazamiento, va a producir esfuerzo en dicho material. Pero sabemos por experiencia que muy rara vez los esfuerzos en las máquinas son tan grandes como para destruirlos. Es decir, cuando en una máquina falla un rodamiento o se rompe una flecha, generalmente no se debe a que el esfuerzo al que hayamos sometido dicho elemento haya sido muy elevado. Sabemos que las fuerzas que están dentro de las máquinas, si estas están bien instaladas y bien mantenidas, son esfuerzos que quedan dentro de los rangos elásticos de los materiales. Es decir, la máquina está diseñada para soportar dichos esfuerzos. Sin embargo, las máquinas terminan por destruirse, terminan por romperse, los rodamientos terminan por dañarse. ¿Eso a qué se debe? Si no es por el esfuerzo, podemos entonces concluir que tampoco se debe a la aceleración ni al desplazamiento. Por esta razón, medir aceleración de vibración o deformación, es decir, desplazamiento de vibración, no es una buena idea, dado que no estamos observando la causa original de la destrucción de mi máquina. Cuando un material está oscilando, sabemos que va a tener una amplitud de vibración y una frecuencia de vibración. Y precisamente estos dos términos, amplitud y frecuencia, son los que conforman la amplitud de la velocidad de vibración. Es este producto precisamente, amplitud por frecuencia, el que nos va a indicar
cómo se va a destruir el material, porque sabemos por experiencia que cuando un material se está deformando, aunque sea una cantidad pequeña, pero con cierta frecuencia, después de algún tiempo, el material va a terminar por destruirse, como en este ejemplo de una flecha que se fatigó después de estar deformada mucho tiempo y estar operando en estas condiciones de deformación debido a un desalineamiento. Este fenómeno se conoce como fatiga, y es precisamente la fatiga la que acaba con los materiales en nuestra maquinaria. Por lo tanto, es la fatiga el principal enemigo de nuestros equipos, y como dijimos hace un momento, es la principal causa de que los mantenistas tengamos trabajo, porque los materiales se fatigan y es este el mecanismo que termina por dañar nuestras máquinas, que termina por dañar los rodamientos, las flechas, las bandas, los engranes, etc. Pero lo que es muy importante remarcar es que la fatiga es producto de la amplitud por la frecuencia, y por lo tanto el parámetro vibratorio que mejor nos indica la fatiga a la que estamos sometiendo nuestros materiales es la velocidad de vibración. Y por eso afirmamos que el mejor parámetro para medir es la velocidad de vibración. Por favor, vea la segunda parte de esta presentación más adelante. Gracias por su atención.